los juzguen comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Lección 10. Completos en Cristo. Esta semana estudiaremos el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Colosenses, epístola que, según él mismo explica en este capítulo, tenía como propósito confortar a los creyentes de Colosas. Esto mediante la explicación de los principios del cristianismo genuino enseñados por Jesús y considerados por él como los misterios de Dios el Padre y de Cristo. En este capítulo, el apóstol expresa su lucha para que toda la comuna de Colosas y aún otras más puedan ser consoladas al alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esta posición deja ver claramente que para el apóstol, el cristianismo primitivo estaba viviendo una vida de sufrimiento causado por las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en esas comunidades. Asunto que sería resuelto si llegaban a entender las doctrinas claves contentivas de los principios generadores de vida plena, las cuales, al ser asimiladas y luego aplicadas a la cotidianidad, traen como resultado la paz y el consuelo aún en medio de las más grandes dificultades. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2, del verso 1 al 4. Solo el conocimiento puro de la verdad, sin mezclas de culturas y posturas teológicas humanas como la tenían los maestros judaizantes de ayer y de hoy, puede llevar al ser humano a la paz interior y con ella a la deseada santidad de carácter o semejanza con su Salvador, y así servir de evidencia de la efectividad de la obra redentora a todos quienes la busquen. Solo el conocimiento santifica, afirmó el mismo apóstol como eco de las palabras de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es que las palabras o posturas humanas, aun cuando sean éticas, morales e incluso llenas de consejos científicos, como los provenientes de la psicología, la epistemología o la filosofía, si no salen de una mente imbuida por la forma de vida integral del cristianismo, seguirán siendo cultura del mundo y por lo tanto estarán imposibilitadas de traer el verdadero consuelo, gozo y paz proveniente del plan de salvación. Ya sea ausente o presente, el apóstol, al dar a conocer estas verdades e insistir en perseverar en lo aprendido para evitar los engaños de los falsos maestros de la verdad, trabajaba para aquella generación de creyentes y para nosotros hoy, buscando que retomemos la verdadera forma de vivir el cristianismo tal como lo enseñó Jesús, como modo de vida diario y práctico, y no como una religión oficial de un Estado. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, del versículo 5 al 8. En los versos 9 al 15 de este capítulo, Pablo de manera premeditada introduce el lenguaje metafórico con el cual se le describieron al remanente del Antiguo Testamento los acontecimientos futuros o antitipos relacionados con la primera venida de Jesús, que ahora ya habían ocurrido. Utilizándolos como base,
traduce algunos de ellos, mostrando así claramente que todos aquellos tipos ceremoniales donde se encerraban y aún se encierran grandes lecciones sobre el plan de salvación, siguen ahora más vigentes que nunca, pero sin la necesidad de realizar las ceremonias que los contenían. Es bajo este contexto que Pablo retoma las doctrinas claves para dar consuelo, como son la plenitud divina de Cristo, con la cual unió indisolublemente y para siempre a la raza humana con la divina, logrando así una eterna reconciliación. Siendo esto el objetivo central del plan Solución para el Universo, a saber, la unión íntima entre criaturas y Creador, por ser este el único camino para compartir la eternidad. Esto se consigue en los versos 9 y 10 del capítulo 2 de Colosenses. Suscríbete, comenta y comparte. 3 clics para extender el Evangelio. Otra doctrina consoladora para todo verdadero cristiano que desea profundamente agradar a su Salvador se desprende del anterior, ya que la reconciliación lograda por Cristo trajo como consecuencia directa que los seres humanos, aún con naturaleza pecadora, pudiéramos ser circuncidados, lenguaje del Antiguo Testamento, o santificados, lenguaje del Nuevo Testamento. Es decir, que el Espíritu Santo pueda entrar en la intimidad de nuestra mente y quitar de ella las tendencias de la carne y hacernos unas nuevas criaturas a pesar de que podamos seguir cometiendo errores. Esto sí es un verdadero consuelo para nuestras luchas. En estos versos, de una vez Pablo explica cómo este aspecto de la verdad que estaba contenida en el rito de la circuncisión ahora pasaba a otro rito, el bautismo por inmersión, lo cual dejaba claro el papel pasajero o transitorio de los ritos versus la permanencia profunda de los principios de la verdad contenidos en ellos. Así lo expresan los versos 11 al 13 de este capítulo cuando dicen: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es en este contexto donde Pablo, de manera clara y directa, comienza la defensa abierta contra aquellos maestros judaizantes que habían hecho de los ritos y ceremonias judías la razón de ser de todo el plan de salvación y que ahora atormentaban a los cristianos al exigirles que siguieran practicándolos, a lo cual Pablo aclaró: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto está registrado desde el verso 14 al 17. La práctica de los ritos y ceremonias típicas del plan de salvación primeramente fueron el medio indicado por la providencia para mantener viva la esperanza de la venida de un Salvador, así como de todas las implicaciones que este acto redentor traería a la humanidad. Pero a su vez también era un recordativo constante de que aún aquella reconciliación no se había consumado, por lo que todos los beneficios salvíficos de aquellos ritos quedaban supeditados al cumplimiento real de lo simbolizado con ellos. De esta manera, la práctica de toda esta acta de decretos y ceremonias se levantaba como una especie de testigo de que aún la condenación de la raza seguía vigente. Como bien lo explicó en el verso 14, fue Jesús quien quitó verdaderamente la condenación y con ella anuló esa acta de los decretos que solo anunciaban, pero no salvaban de verdad, sin por esto buscar eliminar las verdades profundas de los principios del plan de salvación contenidos en todas aquellas
santas ceremonias. De hecho, Pablo rescata aquellos principios eternos que van más allá del cumplimiento del plan redentor, como por ejemplo, el sábado del mandamiento, separándolo de los sábados ceremoniales que a partir de la obra de Cristo debían redefinirse sin perder su esencia libertaria. Asimismo, hizo con las comidas y bebidas relacionadas con el sacrificio de animales, separándola de los principios básicos de la correcta alimentación en pro de la salud, dilucidados por Moisés y que aún hoy siguen vigentes. Ya para cerrar esta parte de la carta, del verso 18 al 23, Pablo denuncia las doctrinas que quitan el consuelo traído por Cristo y su gran obra de reconciliación con la ley sin considerar la condición pecadora, señalando como dañinas todas aquellas demandas religiosas destinadas a buscar que el creyente se someta a una lucha abrumadora contra el pecado para lo cual no está capacitado. Una especie de salvación por obras, y de esta manera abandone la libertad de sentirse libre y amado por Cristo a pesar de tener naturaleza pecadora. Sentir ese amor como pecador arrepentido y comprendido en sus errores es lo único que nos permitirá disfrutar del amor incondicional de Cristo. Y solo así nuestra mente será constreñida y esa contrición nos permitirá desarrollar la verdadera humildad al entender que nada puedo hacer solo, pero que en Cristo todo es posible. Comprender esto es comprender el amor que me permitirá desear imitarlo, ser como Él y así desear profusamente no pecar más, condición que abrirá la mente a la obra santificadora del Espíritu Santo para producir en nosotros acciones que puedan subir gracias a los méritos de Cristo como olor fragante para la ley.